Así que tenemos que autorizarlo para que... Ronnie, te puedo grabar la clase. Sí. ¿Tienes Sí. posibilidad ¿Puedes compartir o no? A ¿Te ver, aparece la opción de compartir? sí. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a grabar la clase de hoy, ¿eh? Vamos a comenzar ahora. Listo. Ya, ahí estoy compartiendo. Lo que tenemos que ver es la distribución geométrica. Ajá. Distribución geométrica. Ya la distribución geométrica cuenta la cantidad de ceros o fracasos antes de obtener el primer 1 o éxito, cuando se repite indefinidamente un experimento Bernoulli. ¿Ya? O sea, cuando hacemos una sucesión infinita de ensayos independientes de Bernoulli, los cuales ya vimos que tenían probabilidad de éxito P cada uno y de fracaso que era el complemento, digamos, 1 menos P, ¿cierto? ¿Estás escribiendo, Ronnie? No, Ah, ya, no perdón. estaba escribiendo. Pensé que estabas escribiendo. No. Y entonces, digamos que nuestra variable aleatoria, n, estoy siguiendo la idea de la distribución que vimos anterior, que es la distribución de Bernoulli, ¿cierto? Que también la llamamos n, donde n cuenta el número de ceros o fracasos antes de obtener el primer 1 o éxito. ¿Ya? Entonces escribimos que n se distribuye geométrica, geo, con probabilidad p. ¿Ya? Por lo tanto, el espacio de estados va a estar formado por los números 0, ¿cierto? En el caso de que aparezca un 1 en el primer intento. El estado 1, cuando apareció un 1 en el segundo intento. Y así, ¿cierto? 2, 3. La diferencia con la distribución Bernoulli es que este espacio de estado es infinito. Por lo tanto, nosotros estamos interesados en las probabilidades de cada uno, de que la variable aleatoria tome cada uno de estos valores. O sea, por ejemplo, interesa la probabilidad que la variable aleatoria sea igual a 0. ¿Ya? Y esas se calculan fácilmente. ¿Qué significa esto? Que apareció un 1 en el primer, o éxito en el primer intento, en el primer ensayo. Por lo tanto, esta probabilidad es, yo la puse como al revés, esta probabilidad es, y voy a usar de momento igual Q, digamos, por el fracaso o el 0. Entonces, en este caso, decimos que no apareció un 0 y salió inmediatamente un 1. ¿No? Entonces, Q elevado a 0 y la probabilidad de que haya salido el 1 en el primer intento es P. ¿Ya? De esa manera funcionan las probabilidades de la distribución geométrica. En este caso, cuando la variable aleatoria toma el valor 1, significa que apareció un 0 primero y después apareció un
un éxito o apareció un 1. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad sería Q por P o P por Q. ¿Ya? De esa manera, cuando llegamos a puntos suspensivos, digamos, a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor K, es decir, de que hayan K fracasos o K ceros, que salgan K ceros antes del primer éxito, esto sería Q elevado a K por P. ¿Mm? ¿Cierto? Y acá ya tenemos la probabilidad general, donde K toma los valores desde 0, 1, 2 y así hasta infinito. Lo que nos puede interesar acá, lo que deberíamos determinar, es la esperanza de esta variable aleatoria. Ahora tengo que ver a mi hermano. La esperanza de n, ¿cierto? Sería igual, Deja limpio. es mamá como viene el promedio, ¿no es cierto? El promedio sería igual a la sumatoria desde k de 0 al infinito del valor k por la probabilidad de que n tome ese valor k. Ronnie, antes ¿Sí? de ver eso, ¿no sería bueno verificar que efectivamente esas probabilidades forman una distribución de probabilidad? Eh, Es decir, casi lo mismo, pero ah, sin la K. ya, sí, que en el fondo que la suma es igual a 1. ¿Eso? Claro, eso. Ya. O sea, primero entonces veamos que la suma de todas las probabilidades, perdón, de que tomen el valor K sumando desde 0 a infinito. Entonces ahí nos quedaría Q, perdón, la sumatoria K desde 0 a infinito, Q elevado a K por P. ¿No? Entonces, bueno, acá el P es constante, ¿cierto? Entonces nos sale fuera de la sumatoria, te queda K desde 0 a infinito. Y, perdón, me falta Q elevado a K. Y nosotros, como K es un número, perdón, como Q es un número, ahí me devolví, quería deshacer. Como Q está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces esta sumatoria queda como déjame ver, queda como 1 menos Q elevado a... como es una sumatoria infinito, debiéramos calcularla como un límite, ¿cierto? Esto debería ser como la sumatoria K desde 0 a n de eso. Y esta sumatoria es 1 menos Q elevado a n más 1 partido por 1 menos Q. ¿Sí? 1 menos Q en realidad es... perdón, me faltó el límite, perdón. Esa formulita es porque es la suma de una progresión geométrica. Sí. Entonces esto es P, límite cuando n tiende a infinito.
el denominador al final te queda Q es 1 menos P, ¿cierto? Entonces ahí se van a cancelar los 1 y te va a salir un P, va a haber un P dividiendo, ¿cierto? Y como y como Q está entre 0 y 1, cuando n tiende a infinito, eso va a ser 0, ¿cierto? Por lo tanto, te va a quedar simplemente P dividido por P. ¿Mm? Correcto. Y por lo tanto, la sumatoria te da 1. ¿Ya? Como tenía que ser. Exactamente. Ahora sí, perdón, me había saltado esa parte. Ahora, la esperanza, quería mostrarle la esperanza. Sí, la interpretación en todo caso significa que en algún momento tiene que salir el 1. Eso no puede ser que el 1 no salga nunca. Puede demorarse, tal vez, pero en algún momento tiene que salir. ¿Cierto? Porque si esa probabilidad fuera menor que 1, significa que hay una probabilidad positiva de que el 1 no salga nunca. Y eso no es imposible que suceda, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Vamos a la esperanza. Está como entretenida esta forma de determinar la esperanza, porque acá tenemos que hacer una suma. K desde 0 a infinito, y K por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor K. ¿Ya? Y esto es igual a K por, dijimos que era Q elevado a K y por P. Queda dentro de la sumatoria de eso. Y entonces aquí lo único que puede salir como constante es P, te queda K desde 0 a infinito, K por Q elevado a K. ¿Ya? ¿Cómo le fue? Haciendo un pequeño ajuste, ¿Te puedo pedir un favor? haciendo un pequeño ajuste, vamos a sacar un K fuera de la suma, de la siguiente manera. Vamos a dejar P por perdón, vamos a sacar un Q. P por Q va a ser igual a K desde 0 a infinito. K por Q elevado a K menos 1. ¿Ya? Entonces, lo novedoso de esto es que tú puedes ver ahí, esto se parece mucho a la derivada de algo. ¿Cierto? Eso en realidad es la derivada respecto de K de Q elevado a K. ¿Sí? Si K fuera una variable continua, sí. Claro. Claro, supongamos que es una variable continua. Y K debe ser. ¿Ya? Y entonces nosotros sabemos que, bueno, derivemos eso. ¿Mm? O sea, en el fondo, dame un segundito. Perdón. Y acá, como factoricé por un K, ¿cierto? Esta sumatoria es equivalente. Ay, me compliqué. Perdón, me salté un paso ahí. Perdón. Voy a borrar. Perdón. Acá tengo un tema ahí con los subíndices. Y factoricé, por lo tanto. Acá ya no tiene sentido. No tiene sentido decir que parte en 0, ¿cierto? Porque me quedaría Q elevado a menos 1. Por lo tanto, tengo que modificar esa. Esto es K desde 1 a infinito. Y dijimos que era la derivada de respecto de. Se está enredando este cabrón. De Q
elevado a k. Y derivemos entonces, calculemos esa derivada y nos va a resultar que tenemos... respecto de... Perdón, me estoy complicando demasiado. Sí, voy a hacer esto. Voy a sacar la derivada en el fondo y voy a calcular la suma en realidad. ¿Mm? De la siguiente manera. P por Q, la sumatoria... perdón, no me va a alcanzar ahí. Perdón. Entonces sería P por Q, la derivada respecto de Q, la sumatoria acá desde 1 a infinito de Q elevado a K. Y esa sumatoria también la conocemos. Tenemos que, por la misma razón de antes, digamos, Q está entre 0 y 1. Por lo tanto, esto es simplemente la sumatoria. Esa es simplemente 1 partido por 1 menos Q. Por lo tanto, si tú derivas eso, si tú derivas esa expresión, la derivada es la derivada de pensémoslo como 1 menos Q, ¿cierto? Elevado a menos 1. La derivada de eso es menos 1 por 1 menos Q al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de Q, al final te queda positivo. ¿Ya? Y ahí tienes que 1 menos Q en realidad es 1 más P en realidad. Se van los 1, te queda P por Q dividido por P cuadrado. Se te simplifica un P y te queda que Q es 1 menos P dividido por P. ¿Ya? O sea, la esperanza es 1 menos P dividido por P. ¿Ya? O sea, la esperanza de la variable aleatoria es 1 menos P dividido por P. Y la varianza no la vamos a calcular. Es 1 menos P dividido por P cuadrado. ¿Ya? Eso. Hay otra cosa que me llamó la atención, que encontré también, es que esta variable aleatoria o esta distribución es la única distribución que se le entrega, digamos, o el concepto de pérdida de memoria. ¿Ya? ¿Qué significa la pérdida de memoria? Significa que independiente de lo que haya sucedido en ensayos anteriores, ¿ya? Si no ha salido, si no se ha dado el éxito, la probabilidad de que el éxito aparezca en ensayos sucesivos es independiente de lo que pasó. ¿Ya? Por eso se llama una probabilidad que tiene la pérdida de memoria. Si no ha salido el éxito, no importa, digamos, no afecta lo que vaya a suceder. O sea, y esto se puede escribir de la siguiente manera. La probabilidad de que n sea mayor que n más cm, ¿ya? Dado que en los m casos anteriores no hubo éxito, es simplemente la probabilidad de que n sea mayor que n. ¿Ya? O sea, lo que sucedió en los m ensayos o en los m intentos anteriores, si no se dio el éxito, no afecta, digamos. ¿Ya? Por eso se llama una variable con pérdida de memoria. Eso. Una propiedad interesante esa. Uh-huh.
que también se da en la distribución exponencial, digamos. Claro, porque es como de la misma familia, en este caso es como discreta, como una especie exponencial discreta. Ujú. Y los argumentos para calcular la forma en que se calculó esa esperanza, yo lo encuentro bien sospechoso. Sospechoso Sí, porque, claro, uno está haciendo una derivada ahí de algo discreto claro. y Sí, asume de que la cosa va a resultar. Entonces, si bien hay una justificación de por qué esta técnica podría usarse, uno no queda muy claro cuándo es posible usarlo, cuándo no, y qué es lo que hay detrás de esta cosa. ¿Eh? La verdad que se ve como bien sospechosa esta forma de calcular la esperanza, ya, ya. ¿cierto? Sí, No sí, termina de convencer totalmente de que esa técnica sea una técnica válida en todas circunstancias, más bien parece una analogía. ya. Sí, sí, Eh, seguro. Hay que profundizar más en sumatorias, digamos, en hagámoslo de otra series. manera, Ok, sí, para que también va a ayudar a calcular la varianza, por lo demás, porque ahí Ronnie no se atrevió a tirarse con el cálculo de la varianza. no. Ya, vas, Ronnie tiene que Oye, dejar de compartir y yo voy a yo, compartir entonces ya. la, mi pizarra. A ver, pero tengo que conectar primero la pizarrita. 865. Acá está. Ahí ya estamos, parece. Sí. Aquí ya estamos. Entonces, a ver, al final de cuentas, el cálculo que es interesante de hacer es este, ¿no? Escribámoslo todo de todas maneras. El cálculo que estaba haciendo Ronnie era la sumatoria de k igual 0 hasta infinito. Si es que no me equivoco, perdón, no P, K. era K por P por Q elevado a K. Era ese, ¿verdad? Si es que no me equivoco, Sí, sí, es correcto. Había ya, desactivado el audio. Sí, ya, perfecto. Entonces, obviamente la parte con P no es la que causa el problema, sino esta sumatoria. La sumatoria de K por Q elevado a K. Esa es la sumatoria que tenemos que hacer y la vamos a hacer de una manera un poquito más creíble. Las sumatorias, en general, hay muy pocas herramientas para poder resolverlas. ¿Eh? Son muy pocas las sumatorias que se pueden resolver. Se puede resolver la sumatoria de una progresión aritmética, una geométrica, y las que son telescópicas, y no hay más. El, o se resuelve por telescópica como la de X, como la de K cuadrado, KQ, ¿cierto? Que de alguna manera no se arma una telescópica para resolverla, o simplemente no se puede. La telescópica es una versión discreta del teorema fundamental del cálculo. Porque si uno pensara, si yo tengo una sucesión, vamos a colocar bueno, que digamos para usar la misma letra que está aquí. Si uno quisiera hacer una derivada de esto, que era un poco el argumento y por qué resulta lo que está haciendo Ronnie, si uno quisiera hacer una derivada discreta, tendría que hacer delta acá partido por delta acá. Es decir, tendríamos que esta sería una especie de derivada discreta, es decir, no la voy a, no sé cómo, bueno, coloquémosla así nomás abusivamente. Llamémosle acá prima, que es una derivada discreta, es decir, sería
A sub k más 1 menos A sub k, la diferencia entre las dos cosas, y aquí sería k más 1 menos k. En otras palabras, es k más 1 menos A sub k. ¿Sí? Y si yo integro esto, el integrar significa haga la suma, ¿cierto? La integral, la integral en términos discretos sería como la sumatoria. Y si yo sumo de k igual 0 hasta n, para fijar una sub n, de A sub k', sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de A sub k más 1 menos A sub k. Y por lo tanto podemos hacer la propiedad telescópica, que me quedaría A sub A más 1 menos A sub 0. Es decir, la función evaluada sin derivar, ¿cierto? Porque teníamos acá', acá sería como la primitiva. La primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Es decir, la propiedad telescópica es una versión discreta, del teorema fundamental del cálculo. Tiene el mismo principio, la propiedad telescópica. Entonces, por eso que esa analogía que se está haciendo para el cálculo funciona. Pero yo no lo voy a calcular con eso, ¿no? Pero solamente como para justificar por qué los cálculos que hizo Ronnie tiene sentido. Yo lo voy a hacer de otra manera. Entonces, me voy a concentrar en esta sumatoria. La sumatoria desde k igual 0 hasta n de k por q elevado a k. Esa es. Y como dije recién, la pregunta es cuánto vale esta sumatoria, ¿cierto? O las cosas o se hacen por telescópica o no se hacen. No hay muchas herramientas más. Es como el teorema fundamental del cálculo. Nosotros aquellas integrales que podemos calcular son aquellas que podemos calcular con el teorema fundamental del cálculo, porque sin teorema fundamental del cálculo son muy poquitas las integrales que se pueden calcular por suma de rima. Entonces, inspirado en eso, en vez de hacer esta directamente, me voy a inventar una telescópica, y este también es un poco sucio, pero uno más o menos entiende qué es lo que está haciendo, sí. Me voy a inventar una telescópica, esta. ¿Sí? ¿Y por qué me la invento? Porque esta como es telescópica, esta la puedo calcular, ¿cierto? Y esto me quedaría n más 1 por q elevado a n más 1 y nada más, porque en 0 se cancela, ¿no? El término evaluado abajo. Así que yo sé cuánto vale esta sumatoria, pero la gracia de que esta sumatoria yo la puedo desarrollar y puedo aislar aquella que me interesa, porque si la desarrollamos me quedaría sumatoria desde k igual 0 hasta n, el k por q elevado a k más 1. Entonces me va a quedar un q por un k por un q elevado a k más un q por q elevado a k. ¿Correcto? Ahí. El k más 1 lo desarrollé como q elevado a k por q. Entonces, aquí aparece, en el primer término aparece la que yo quiero, k por q a la k. Y la otra es si sacamos un q hacia afuera, es la suma de una progresión geométrica que ya sabemos calcularla. ¿Cierto? La hemos usado en todo este rato. Entonces, esta la podemos separar en dos sumatorias. En la sumatoria de q, sumatoria de k. Mientras tanto, para no tener que escribir tanto, me voy a ahorrar los índices. Ustedes saben que van desde 0 hasta n. Después lo recuperamos para no tener que estar escribiendo tanto índice que aquí la caligrafía es media mala. Entonces me quedó k por q a la k, la primera, ¿cierto? Y después me quedó el q por la sumatoria de q a la k.
y esto es igual a n más 1 elevado a q elevado a n más 1. Un q lo podemos eliminar y aquí quedaría entonces la sumatoria de k por q elevado a k más q, y esta sumatoria ya la hemos visto, es 1 partido por 1 menos q, ¿verdad? Esta sí ya la hemos usado hartas veces. Y aquí me quedaría n más 1 por q elevado a n. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya. El silencio otorga, así que estoy entendiendo que sí. Hay un signo que me equivoqué, ¿no? Que no me habían dicho. Este signo era con menos, ¿no? ¿O no? No, nada que ver, estoy tonteando. Estaba pensando en el otro, ya menos q elevado a 0. Ya. Ahí estamos entonces. Ahora, creo que nos queda, tenemos que aislar este pedacito, ¿cierto? Que es la sumatoria desde, ahora sí le voy a volver al índice, k igual a 0 hasta n, de k por q a la k. En primer término esa cosa vale 0, obviamente. Y acá me quedaría entonces el n más 1 por q a la n menos un q partido por 1 menos q que vale p, ¿verdad? Ahí estaríamos, ¿cierto? Sí. Me queda una pura duda porque me tuvo que haber quedado positivo y me está quedando negativo esto. A ver, déjame revisar los cálculos. Sí, k igual 0, 0, está bien. Me parece que estamos bien. Ya, ok. Y si hacemos el límite cuando n tiende a infinito, el q a la n, eso va a dar a 0, y por eso que me parece raro que me haya quedado negativo esto. A ver, déjeme revisar bien el cálculo. Tenemos el k más 1 por q elevado a k más 1 menos q por k a la q. Profe, abajo no será q elevado a n más 1 también, ¿no? Acá, en este punto, Sí. ahí simplificamos un q. El q que estaba aquí, ya. El de allá. este q, Sí, se simplificó. claro. Sí, no, pasa que la duda que me estaba quedando nomás acá es que esto acá igual a 0, que me está quedando con el signo cambiado. Ricardo, A ver, revisémoslo desde el comienzo. Ahí tengo Ricardo, los telescopios. ¿Sí? sí, no tengo la solución todavía, pero la ecuación que pusiste después de la línea horizontal, la Sí. sumatoria, después de la línea Sí. horizontal, Sí. ese q, k, q elevado a k más q elevado a k. Estoy medio perdido. Ujú. ¿De dónde salió esa sumatoria? Es este. No, la que está El prim- debajo de la... Sí, Perdona. correcto. Es esos dos, ese producto. Ricardo, ¿sabes qué? A mí me Ya falta lo vi, perdón. ese término Está bien. negativo. Ese término Sí, el término negativo me negativo. falta. Sí, Ese no sí, está. sí. Este de acá, pues lo había dicho que estaba. Es este menos, ese menos de ahí. Sí, Que acá lo traspasé con más. eso. Entonces abajo tú multiplicaste el q elevado a k A más ver. 1. No, me está faltando. No, te está faltando Me un está término. faltando. No es lo mismo. Me está faltando un término. Me Sí. está faltando un término. Eso es. Eso Ese estaba término bien. falta, sí. Eso estaba bien. Ahí lo vamos a.
Ahí sí. Me está, acá está. Me está faltando el Menos. aquí está, pues me está faltando El- la sumatoria de K por Q a la K. eso. Ujú. Ese me estaba faltando. Y este efectivamente es más. ¿Sí? Sí. Ya, entonces lo vamos a cambiar esto, lo voy a borrar mejor porque ya me estaba faltando un término. Eso era. Ya, borremos esto mejor. Y ahora sí. Entonces aquí también está la que yo quiero. Aparecen las dos partes. Entonces ahora tengo que juntar la que a mí me interesa. La que a mí me interesa es la K por Q elevado a K, que tendría un Q menos 1 por K por Q a la K, ahora sí, más, ahí junté las dos que tienen K por Q a la K, por Q a la K. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Aquí lo que hice fue juntar esta, la junté con esa. Y ahora sí estamos, porque esto me daría el P, Q menos 1, perdón, eso es menos P, ¿verdad? 1 menos Q es P. Sí. Sumatoria de K por Q a la K más Q, y la sumatoria de Q a la K es 1 partido por 1 menos Q. ¿Está bien? Voy a borrar para escribirlo bien. Sí. Y acá me quedaría lo que tenía nomás, simplemente. Y esto es n más 1 por Q a la n más 1. Ya, ahora sí. Entonces tendríamos que la sumatoria que me interesa, la sumatoria de K por Q a la K, sería igual al Q partido por P, que es el Q partido por 1 menos Q, y después vendría menos n más 1 por Q elevado a n más 1, ¿está bien? Y todo esto estaría partido por P. En otras palabras, despejé la sumatoria que me interesa. Esta sumatoria es desde K igual 0 hasta N. Y si la queremos la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito, de K por Q a la K, me daría entonces Q partido por, ese es un Q, no un 9, parece un 9, Q partido por P al cuadrado, porque de acá se va a 0. Ese paréntesis no juega ningún rol, ¿cierto? Sí, como el Q está entre 0 y 1, eso se va a 0 más rápido que el n más 1, eso se puede calcular ahí de varias maneras. Ese ya es un cálculo de límite nomás, simplemente. De aquí, este límite se va a 0 cuando el n se va a infinito. Cuando el n se va a infinito. Así que me quedaría eso como la sumatoria. Y lo vamos aquí a enmarcar. Entonces, esta sumatoria vale eso. Y por lo tanto, la que queríamos, que está aquí, ¿dónde está? Ahí está. Es la misma, pero por P. ¿Cierto? Esta. Esa es la sumatoria que queríamos. Y por lo tanto, entonces, obviamente, esto implica que la sumatoria de P por K por Q, a ver, escribamos como estaba puesta en el mismo orden, que era K, y después venía la probabilidad. P por Q elevado a K, desde K igual 0 hasta N, me quedaría Q partido por P, que era el mismo resultado que había obtenido, ¿cómo se llama? Ronnie, ¿cierto? Sí. Ricardo. Ahí está. Ricardo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? O sea, no sé si es obvio, pero ese 0 verde que tú pusiste es porque el Q está entre 0 y 1.
Si el Q está ¿correcto? entre 0 y 1, entonces el Q elevado a n más 1 cuando tiende al infinito es 0. Se va a cero, ahí aunque el n también el n más 1 también se va a infinito, ¿cierto? El n más 1 se va a infinito, pero eso crece lineal, en cambio la otra crece exponencial, Sí, o decrece exponencialmente. sí. Entonces la exponencial que va a cero le va a ganar, le va a ganar A la lineal. a la lineal, y eso la forma más fácil de hacerlo es pasar a variable continua y calcularlo por L'Hopital. Y ahí sale inmediatamente. ¿Sí? Si no quiere hacerse con mayor problema. Pero un exponencial siempre le gana a cualquier polinomio, y en este caso encima es un polinomio lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos calculado esta sumatoria. Sumatoria de k por q elevado a k es igual a q partido por p cuadrado en este caso, ¿cierto? Donde el p es 1 menos q. Bueno, ¿cuál es la gracia de esta, o de este cálculo? Que el procedimiento que hicimos se puede extender en el mismo razonamiento para calcular otras potencias de k. Por ejemplo, de k cuadrado, que tiene que ver con la varianza. ¿Sí? Entonces, me lo voy a llevar para la otra hoja. Si que tienen alguna consulta de cómo fue el cálculo, me dicen, ¿eh? Entonces, siguiendo la misma idea, si nosotros para calcular la varianza necesitamos calcular esta sumatoria. Para calcular la varianza, ¿cierto? Esta de aquí. Y podemos hacer un procedimiento análogo, es decir, calcular la sumatoria. Aquí nuevamente me voy a borrar los índices, después los ponemos, por q a la k más 1 menos q cuadrado por q a la k. Ahí está. Que sería aquí lo vamos a colocar para que se note mejor, desde k igual a 0 hasta n. Y eso es una suma telescópica, ¿verdad? De aquí hasta aquí. Es una suma telescópica, por lo tanto me va a quedar evaluada en el límite superior. Menos evaluada en el límite inferior, que es cuando k vale 0. Así que cuando k vale 0, el término con menos desaparece. Así que me queda como la misma idea, el mismo procedimiento que hicimos para calcular la otra. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si la desarrollamos, y ahora sí la vamos a desarrollar bien, me queda un k cuadrado por q a la k. Ahí está. Después tenemos el doble producto, el 2k por q a la k. Y después queda el 1 por q a la k. Y aquí está el que se me había olvidado en el otro paso, que es q cuadrado por q a la k. Y esto es n más 1 al cuadrado por q a la n más 1, que cuando el n tiende a infinito, ese término se va a ir a 0. Ese término de allá, el que está al lado derecho, se va a ir a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces aquí aparece el término que me interesa, este y este. Entonces ahí me queda la sumatoria de q menos 1 por k cuadrado por q a la k, más 2 veces más 2q, la sumatoria de k por q a la k, que ya la conocemos, más q por la sumatoria de q a la k, que es la progresión geométrica, es igual al n más 1 al cuadrado, q a la n más 1. ¿Está bien? Sí. Mira. Y bueno, igual que el otro, ¿no? Q menos 1 menos P. Entonces aquí me sale un menos P, sumatoria de K cuadrado por Q a la K. Después tengo más 2Q por la sumatoria que
que es la que calculamos recién, la que está en el recuadro rojo, ¿cierto? K por Q a la K, parece trabalengua la cosa, y eso era Q partido por P cuadrado, por lo tanto me quedó Q cuadrado partido por P cuadrado, más la sumatoria esta que es Q por 1 partido por Q menos 1, es decir, Q partido por P, esa también ya la hemos hecho un par de veces. Y esta de acá, que cuando el n tiende a infinito, esta de acá se va a cero. Cuando el n tiende a infinito. Esta de aquí, ¿cierto? Por la misma razón, esto se va a cero cuando n se va a infinito. Así que acá me quedó esto igual a cero, así que podemos despejar la sumatoria que nos interesa. La sumatoria de K cuadrado, Q cuadrado, ¿cierto? Que me quedaría 1 partido por P. 1 partido por P, y después tendría, ¿qué cosa? El 2Q cuadrado partido por P cuadrado, más el Q partido por P, ¿cierto? Ese es un Q partido por P. Así que podríamos sacar el Q, me quedaría el Q partido por P cuadrado, y después tendríamos acá, ¿qué es lo que me quedaría? Entonces un 2Q partido por P más 1. Me quedaría eso como sumatoria. Pero esta no es la varianza, porque la varianza... Esa es la esperanza al cuadrado. Es, claro, la varianza de la variable, n, parece que la había llamado, era la esperanza de n cuadrado, que es esa que... menos la esperanza de n al cuadrado. Ahí está, ¿cierto? Entonces aquí todavía falta cálculo. Pero la parte difícil del cálculo es la que tiene que ver con esta sumatoria de K cuadrado por Q a la K. Entonces, este procedimiento permite en forma recursiva ir calculando todas las potencias del K. Así que como moraleja del asunto, para el cálculo de sumatoria, cuando una sumatoria, si uno la quiere calcular con casi 100% de seguridad, hay una forma telescópica de calcularla. El asunto está en encontrar la telescópica adecuada. Entonces, la telescópica adecuada en este procedimiento era inventarse esa y despejar la que uno necesitaba. Es parecido cuando uno calcula la sumatoria de las potencias de K, ¿no? La sumatoria de K cuadrado. Uno también la calcula inventándose una telescópica. Así que es como la idea tampoco es tan reciente. La gracia es que este procedimiento es un poco más creíble que el otro de la derivada, porque uno no sabe hasta qué límite esa analogía entre derivada discreta uno la puede ocupar tan abiertamente, tan abiertamente. Ya, listo entonces. Ahí ya está hecho el cálculo de una forma alternativa. Ok. No sé, ¿alguna consulta hasta acá? Solamente preguntarte que ese resultado de Q partido por P cuadrado, factor de 2Q partido por P más 1, representa la esperanza de n cuadrado, ¿no? Sí. No. A ver, la esperanza, a ver, ¿cómo fue ¿qué dijiste? La esperanza de n cuadrado menos la esperanza de n al cuadrado, ¿esta No. que está en la última línea? La penúltima línea, ¿Dónde? ¿Ya? el resultado, el Q partido por P cuadrado, factor ¿Sí? de, Uh-huh. ese representa a la esperanza de n cuadrado. A ver, la esperanza de n cuadrado, Es la bueno, suma. en este caso, el n tiene su... A ver, la esperanza... Borramos aquí. La esperanza de n cuadrado es la sumatoria
desde k igual a 0 hasta n, que son donde se mueve el n, ¿no? ¿Sí? De k cuadrado por la probabilidad de que n valga, K. k. Entonces es ese valor. Sí. Casi, no exactamente, A ver. porque esto es la sumatoria desde k igual a 0 hasta n del k cuadrado, Por, que hace la veces del n, por P. y la probabilidad de que n valga k era P p por Q por elevado a q K. elevado a k. Entonces, es casi, porque falta el factor p, Ah, ya. pero el p es Perfecto. una constante. Sí, sí. El p es una constante, así que Perfecto. este es casi. Entonces, Sí. cuando uno lo multiplica por p, aquí pasaba lo mismo, ¿eh? En la otra. Sí, esa era mi pregunta. ¿Cierto? Aquí también está el p. Queda k por p por q a la k, y la que nosotros calculamos fue el k por q a la k. Entonces, Sí, la le sumatoria. basta multiplicar por p, porque este es la esperanza de n. Sí, esa era mi consulta. Entonces, es casi. Es toda la parte difícil. Ya entonces, listo. Y ahí estaría entonces la distribución geométrica que mide entonces la distribución de la probabilidad de obtener el primer éxito, ¿no? La distribución del primer éxito. Hay dos versiones de la geométrica, ¿eh? Porque en esta versión que presentó Ronnie es cuando el primer éxito se obtiene en el ensayo n más 1. ¿Sí? Y hay otra que dice que en el ensayo es n. Entonces hay una pequeña diferencia de índice, pero obviamente son equivalentes, ¿no? Es decir, acá partía en 0 y terminaba en n, la otra parte en 1. Pero eso no hace mucha diferencia. Bueno, otra distribución importante de estas es la distribución de Poisson. Entonces, para la próxima semana, voluntarios, Profe, yo me matriculo con la Poisson. Wilson? Sí, Ya, perfecto. Listo. Y entonces, Wilson se va a matricular con la Poisson para la próxima semana, y nosotros vamos a pasar ahora a las variables aleatorias continuas, que en discreta todavía queda mucha, queda mucha. Hay muchos tipos de variables discretas. En el texto que le pasé todavía aparecen otras más. Es bueno que ustedes le vayan echando un vistazo de cuáles son y qué es lo que representan. Es decir, en qué circunstancias aparecen este tipo de distribuciones, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a las distribuciones continuas. A las distribuciones continuas con nombre, en otras palabras. Entonces vamos a comenzar con la más simple de todas, que es la distribución uniforme. Distribución uniforme. Entonces, esta distribución, como lo dice su nombre, es constante dentro de un intervalo. Es decir, tengo un intervalo real, ¿cierto? Porque ahora como la variable es continua, ya vamos a tener ahí la que pasó. Aquí varios, y aquí vamos a colocar la función de densidad. Entonces, durante ese intervalo, pues lo vamos a poner aquí como con rojo, mejor para que se note. Allí se mantiene constante, antes vale 0 y después vale 0. Así sería. Aquí siempre queda una duda entre los límites, ¿eh? Si es que uno considera que la cosa está puesta aquí o acá, o si la invierte es al revés, si está cerrado
si está cerrado en A y en B hacia la izquierda y hacia la derecha, cómo quedan los intervalos. Pero como la variable es continua, eso en realidad poco importa porque la probabilidad de un punto vale cero. Entonces, esa mano es la forma que tiene la función de densidad de una variable aleatoria uniforme. Entonces, este tiene que tener un cierto número, un cierto L. Y como la integral, ¿cierto?, desde menos infinito hasta infinito, de la función de densidad de probabilidad, que la f de x por d de x tiene que ser 1, y esta integral como vale 0 desde menos infinito hasta A y vale 0 desde b hasta infinito, esto me queda solamente las integrales entre A y B, y me queda el valor de la función, que es constante, que es SL por dx, y eso tiene que ser igual a 1, y como es una constante, esto me queda la integral de dx vale x, y que me queda x evaluado en b menos a, esa integral, igual a 1. Conclusión, el L tiene que ser igual a 1 partido por b menos a, de manera que el área, ¿cierto?, que está en ese rectángulo valga exactamente 1, en definitiva. Así que la distribución discreta tiene esta forma. Entonces, esta se distribuye x grande, se distribuye uniforme en el intervalo AB. Y poco importa cómo están los intervalos, si son cerrados, son abiertos o son semicerrados, da un poco lo mismo. Así que en otras palabras, esta función tiene función de densidad de probabilidad igual a 1 partido por b menos a, si tenemos que el a es menor o igual que x menor o igual que el b, y vale 0 en cualquier otro caso. Esto. Bueno, ¿cómo sería entonces su función de distribución? La función de distribución de la x. La función de distribución, esta es una x minúscula. La función de distribución de la x es la integral desde menos infinito hasta la x de la función de densidad. Esa es una x la que está acá arriba, de 1 partido por b menos a. Bueno, depende, a ver. Hagamos el tiro mejor. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de la f de x de x. Esto de aquí es igual a qué cosa. Aquí será igual. ¿Quién me lo dice? A ver, ¿algún valiente? La función f es re simple, ¿eh? ¿Cierto? ¿Cuánto valdrá esa integral? Veamos, ¿quién tiene alguna idea? Nadie. Es x menos a dividido por b menos a. X menos a partido por b menos a. Casi. En realidad la respuesta correcta sería depende. Claro, Depende dónde está el x. Claro, cuando x está entre a y b. Entonces, si x es menor que la,
Si el x es menor que a, la función Cero. f de x vale 0. Sí. ¿Cierto? Ahí se ve todavía el gráfico. Y por lo tanto la integral de menos infinito hasta x es la integral de 0, así que eso vale 0. Pero si estamos entre a y b, entonces hay que integrar la función f de x, y en ese caso la función f de x vale 1 partido por b menos a, que es una constante que sale fuera. Y por lo tanto me va a quedar lo que decía Ronnie, que era x menos a, ¿verdad? X menos a partido por b menos a. Y si x es mayor o igual a b, mayor que b, perdón. Uno. 0. Si x es mayor que b, no es 0, porque Uno. es la integral que se va acumulando. Ah. Va desde menos infinito hasta el x. Entonces Uno. habría que integrar desde x hasta a, que es 0, después desde 0 hasta b, si integro de 0 hasta b con la formulita que tenemos recién, ¿cierto? La que está puesta ahí. Si la x la evaluamos en b, me queda 1, Uno. y de 1 en adelante vale 0, así que esto vale 1. Entonces la función de distribución es así. Aquí está el 1, vale 0 hasta a. Fíjense que la función queda continua, la función de distribución queda continua, porque si evalúo en a la parte del medio, me queda a menos a, que es 0. Y si evalúo en b, me queda 1. Así que vale 1 y después vale 0. Así que la función de distribución tiene esta forma, que es una función continua, ¿cierto? Que tiende, límite por la izquierda tiende a 0, límite por la derecha tiende a 1, y es una función creciente. ¿Qué es lo que tiene que cumplir la función de distribución? Efectivamente, para que sea. Entonces, bueno, con esta función de distribución uno podría calcular entonces las probabilidades de cualquier intervalo. Ahora, obviamente, cuánto vale con esta función de distribución se puede calcular, por ejemplo, la probabilidad de un intervalo AB. No AB, porque AB ya lo ocupamos, de CD. De un intervalo CD. Y eso depende dónde esté el C y dónde esté el D. Si el C está a la izquierda del A, a la derecha del A, a la derecha del B, si el D está a la izquierda del A, etc. Entonces, pero sea como sea, esto va a ser siempre f de D menos f en C. Siempre va a ser así, en cualquiera de las circunstancias. Bueno, veamos para esta, calculemos cuánto vale su esperanza. La esperanza de x sería, por definición, ¿cierto?, la integral de menos infinito hasta infinito de x por f de x, lo que vimos en la clase pasada. Y por lo tanto, esto me va a quedar como la función f minúscula vale 0 a la izquierda del a y vale 0 a la derecha del b. Esto me va a quedar solamente el pedacito integral a y b por la función de densidad entre a y b, que habíamos dicho era 1 partido por b menos a de x. Así que en otras palabras, el 1 partido por b menos a sale fuera de la integral. Y me queda la integral de x, que vale x cuadrado medios. Y al evaluarlo arriba y abajo, me quedaría entonces b cuadrado menos a cuadrado medios. Y como el b menos a lo podemos factorizar, va a simplificar el b menos a que está en el denominador, y la esperanza de x sería igual a más b medios, ¿cierto? En otras palabras, el valor esperado es el promedio entre a y b, que es el rango donde hay densidad. Así que
el valor esperado, que aquí no se devuelve, el valor esperado de la X se encuentra justo aquí a la mitad. Ahí está, justo aquí, está la esperanza de la X, justo al medio. Justo al medio entre A y B. Bueno, la varianza también es fácil calcularla, la varianza es lo mismo, pero con X cuadrado, ¿no? Así que en vez de tener la integral de X, tendríamos la integral de X cuadrado, y en vez de tener B cuadrado menos A cuadrado, tendríamos D cubo menos A cubo, que también se puede factorizar, ¿cierto? Y teniendo el movimiento de orden 2, podemos calcular entonces la varianza, ¿no? Y por lo tanto, si uno hace todos los cálculos, aquí yo ya no los voy a repetir porque son cálculos simples, me queda B menos A al cuadrado partido por 12, si uno quiere comprobarlo. Así que esta es bastante simple, esta función de densidad. Vamos a ver otra que aparece con mucha frecuencia también, que es la función exponencial, que esta ya es un poquito más interesante. O la distribución exponencial. Que tiene como función de densidad, de probabilidad, un parámetro por e elevado a menos lambda x, ¿cierto? Para x que sean positivos, y vale 0 para los x que son negativos. Entonces, el lambda es un parámetro positivo. Lambda es mayor que 0, porque si no, la función no explotaría. Así que el gráfico de esto, cuando x vale 0, me queda lambda por 1, así que esta cosa partió aquí en lambda. Y de ahí en adelante la función comienza a decrecer. Esto yo lo vamos a hacer aquí. Y ahí comienza a decrecer. Por acá, vale x. Esta es la función f. Lo que uno debiera comprobar, ¿cierto? Efectivamente, de que la integral vale 1 sobre todo el dominio, es decir, que la integral de menos infinito hasta infinito de la f de x, que en este caso, como vale 0 en la parte negativa, es solamente la integral de 0 hasta infinito, y para los valores positivos vale lambda por e a la menos lambda x de x, que si la integramos, esto me queda lambda por e a la menos lambda x, que hay que dividirlo por menos lambda, la integral de la exponencial, evaluado en 0 y en infinito. Si la evaluamos en infinito, la exponencial se va a 0, y si la evaluamos en 0, esa exponencial se va a 1, pero ahí me queda negativo, ¿no? Así que esto me quedó efectivamente 1, porque me queda menos lambda partido por menos lambda, me queda 1. Así que efectivamente esa cosa integra 1. La función de distribución de esta de acá, ¿cierto? Sería la integral desde menos infinito hasta x de la f de x de x, y lo que es claro, que si x es negativo me va a quedar 0, porque va a ser, ahí la función vale 0, ¿cierto? Esto si x es menor que 0, y si x es mayor que 0, habría que calcular la integral, ¿cierto? Si x es mayor que 0, esto me va a quedar la integral desde 0 hasta x,
de lambda por e a la menos lambda x de x, ¿cierto? Si el x es mayor que 0, aquí me voy a colocar este uno un poquito más arriba y aquí cortemos. Aquí hay un problema, ¿no? Con lo que escribí. ¿Hay algo que no está bien? ¿Qué es lo que será? Que no le puedo colocar en la misma letra a la variable de integración y al límite, ¿cierto? Entonces le tengo que cambiar en la letra a la variable que estoy integrando, porque el x es el límite de la integración. Ahí sí. ¿Y cuánto me quedaría eso entonces? Para la función de densidad. Acá si te la integramos pasa lo mismo, ¿no? Me queda el menos lambda abajo. Así que me quedaría, hay un 1, me quedaría el e elevado a menos lambda x menos 1. No, perdón, al revés. 1 menos e elevado a menos lambda x. Entonces, esto si x es menor que 0, esto si x es mayor o igual a 0. En 0 la función me queda 1 menos 1, 0, y cuando x se va hacia el infinito, el e elevado a menos lambda x se va a 0, así que esta cosa tiende a 1. Así que la función de distribución de la f en 0 vale 0 y después va creciendo exponencialmente hacia 1. Aquí está el valor de 1 y de aquí para acá sigue siendo 0. Así que tiene más o menos esa forma la función de distribución. Y esta función resulta ser útil para modelar tiempos de espera. Es decir, ¿cuánto tiempo uno se demora en una cola, por ejemplo? A veces se modelan por cualquier proceso en la que uno tenga que esperar que algo suceda, se suelen modelar por variables exponenciales, aunque no es la única forma de modelar tiempo de espera, pero es una de las que usualmente se ocupan. Ricardo, Bueno, ¿sí? sí, una consulta. En la uniforme, casi, o sea, acá algebraicamente, en la exponencial, algebraicamente se ve que esto tiende a 1 hacia el infinito. Claro. Pero en el caso de la uniforme, ¿Sí? me pareció que fue por definición. No. Acá está ¿Sí? aquí tenemos la función de distribución. Para el x mayor que b, Vale 1. pero por definición. No. Ah, no, por es b menos definición, a. por No, cálculo. no he dicho nada. No. Sí. Sí, ya me acabo de dar cuenta que es b menos a partido por b menos a. Claro. Bueno, Ya. porque ahí quedó continua, ¿cierto? Porque la función de distribución, estamos hablando de variables aleatorias continuas, Sí. y habíamos dicho que las variables aleatorias continuas tienen función de distribución continua. Así que efectivamente esta tiene y esta, bueno, aparte de ser continua, además tiene densidad. O sea, no solamente es continua, sino además tiene densidad. Así que, claro, el límite por la derecha, consecuencia de cómo es la función de densidad. Como la función de densidad tiene esta forma, la función de distribución quedó así. Sí. Que cumple lo que tiene que cumplir. Sí. Ya, okay. Calculemos la esperanza de esta. La esperanza de la variable x sería entonces la integral de menos infinito hasta la x por la x f de y darle por la x. Aquí no le puedo colocar x f de x porque no puedo colocar la misma letra en
en la variable que estoy integrando y el límite de integración. Ahí sí, t por f de t de t. Si acá alguien quiere cambiar la t por otra letra, da lo mismo, ¿no? Si uno le puede poner u, y, la que sea. Porque U por favor. de esto, U de Unión Española. U de Unión Española, ya bueno, pongámosle U de Unión Española. Me imagino que pueden haber otras interpretaciones para la U, ¿eh? Pero bueno, ahí, Pero esta semana están callados. Cada cual la interpreta como... Buena interpretación es más importante. Cada cual la interpreta como... Yo no me voy a meter en esa... De U. Puedo poner W también a The Wonder. El diferencial es de U. Y el diferencial es de U. Ya, entonces, como esta cosa, como la f vale 0, para los negativos, esto me quedó solamente la integral entre 0. ¿Y por qué puse esto yo? Nada que ver, pues. Ve, no me están corrigiendo. Estoy calculando la esperanza. La esperanza es la integral sobre todo el dominio, no es la función de distribución. Bueno, pero ya que le pusimos U, sigamos con U, total da lo mismo, ¿no? La variable de integración es muda. Mientras sea de la Así que unión. ¿cuánto me quedaría? Me quedaría U, ¿verdad? Por lambda, por e elevado a menos lambda U, por du. Pero aquí vamos a tener un problema. Porque ¿cómo se calcula esta integral? Por parte. Por parte. Y sería un atentado a las tradiciones que no usemos la letra U y de B pues, para calcular la integral por parte. La vaca vestida de uniforme. Sí, pues si no, ¿cómo no la vamos a poder escribir bien? Ya. Así que volvamos a los orígenes. A la T. A la X. A la X. A la X porque ya no está el problema del límite de integración. ¿Cierto? Ahí nomás. Y acá, a ver, la integración por parte, entonces hacemos U igual X, ¿verdad? Sí. De U es de X y hacemos el dv e elevado a menos lambda X, ahí me comí la X, de X, ahí quedé medio estrecho. Y por lo tanto el B vale e elevado a menos lambda X partido por, vamos arriba, partido por menos lambda. Así que esta integral quedó U por B menos X por E elevado a menos lambda X partido por Lambda. Por menos lambda, evaluado en 0 y en infinito. En infinito se va a 0 y en 0 vale 0, así que ese término desapareció. Menos la integral de B por du, como el B contiene un signo menos, me va a quedar con más. El 1 partido por lambda lo podemos sacar fuera, ¿cierto? Y quedaría la integral de 0 hasta infinito del B por du, que sería, dijimos, E elevado a menos lambda X de X. Así que me queda simplemente esa integral, y esa integral vimos que valía 1, ¿no? Esa integral de ahí. Me comí un lambda, ¿no? Sí, me comí un lambda, ¿no? Me comí un lambda, el lambda de acá. Ese lambda. Esto vale 1 con el lambda. Ahí está. Y aquí también va el lambda. Pero sigue siendo 0 de todas maneras. Así que la integral la vimos recién, ¿no? En el primer cálculo, en ese de ahí. La integral de lambda por e elevado a menos lambda x de x vale 1, que es la misma que tenemos acá. Así que esto quedó 1 partido por lambda. Y ahí quedó. Así que la esperanza de esto vale 1 partido por lambda,
Y para calcular la varianza, habría que calcular la esperanza de x cuadrado, ¿cierto? Y hacer los cálculos. Si uno lo hace, hay que integrar por parte dos veces, queda que la varianza de x, lo vamos a colocar aquí, no la vamos a hacer. Si quieren, ahí ustedes pueden completar los cálculos, pero simplemente calcular con x cuadrado, la varianza de x es 1 partido por lambda cuadrado. Así que el valor promedio de este es el recíproco de lambda, el valor promedio de esta variable aleatoria. En otras palabras, entre más grande sea el lambda, más pequeño me queda el promedio, más cerca del cero. Si el lambda es muy grande, entonces el 1 partido por lambda va a estar por acá, más cerca. Y entre más grande sea el lambda, más pegado al cero va a ser. Es decir, va a haber, porque va a quedar más área, ¿no? Porque si uno quisiera aquí como sacarlo al ojo, lo que uno tendría que aquí calibrar es que el área que hay por la izquierda y la derecha sea más o menos iguales. Eso es más o menos lo que por ahí va a andar el lambda. Ok, listo. Entonces, bueno, hay otras distribuciones exponenciales que vamos a ver más adelante, pero ahora yo creo que estamos como para ahora hacer un break. ¿Les parece? Demos 15 minutos y volvemos en 15 minutos más. Así se van a preparar un café, no sé, van al baño, lo que sea necesario. En 15 minutos más volvemos. Bueno, nos vemos.